que nosotros realmente debemos de entender que estas 8 integridades son las herramientas que realmente nos va a hacer una persona de éxito. Nos va a hacer una persona no solamente de éxito, sino que nos va a hacer un ciudadano incorruptible. Nos va a hacer un ciudadano que va a saber respetar el semáforo. Nos va a hacer un ciudadano que nos va a enseñar a respetar los lugares o los espacios para las personas que necesitan. Cuando entendemos estas 8 leyes de integridad, nos va a ser un ciudadano que no participa con el soborno. Nos va a ser un ciudadano que realmente vamos a dar el kilo completo, el producto exacto, el cambio completo. Pero cuando estas integridades no la aplicamos en nuestra vida, déjame decirte que siempre, escucha, yo uso la palabra siempre, cuando esta integridad no se aplica en la vida, seremos los pastores mediocres, seremos los líderes mediocres, seremos la sociedad mediocre, seremos los esposos mediocres, seremos todo lo que tú quieras, porque no existe la integridad y por lo tanto la sociedad, nuestra organización, nuestra gente, nos va a ver como un defraudador, nos va a ver como un aprovechado, nos va a ver como persona falsa. Entonces, amigos, para que ese flujo de efectivo llegue a nuestra vida, debemos de tomar como un compromiso, como una misión de ser una persona íntegra, para que tengamos todo ese conjunto de herramientas. Y si ese conjunto de herramientas lo aplicamos en nuestras vidas, entonces todo lo que tú haces va a comenzar a correr, independiente del negocio. Porque también existe el mito de que nada más la red de mercadeo es el único mejor negocio del mundo. También eso es mentira. La red de mercadeo también es un vehículo financiero que te puede llevar a una libertad financiera para que tú te conviertas en empresario, montar empresas, hacer negocios. Mas no es la única opción. Entonces tampoco nos dejamos llevar. La persona que no aplica esta integridad no va a tener resultado en su negocio, no va a tener resultado en su trabajo y no va a tener resultado en la red de mercadeo. ¿Por qué? Porque son principios que siempre van a funcionar a nuestro favor. Son principios que siempre nos va a llevar al éxito si nosotros aplicamos en nuestras vidas. Así que, mis estimados amigos, si queremos ese flujo de efectivo, pues vamos a darle esto el último módulo. Te agradezco mucho que nos has acompañado hasta este último video, que es la integridad número 8, que es prácticamente el flujo. El flujo, cuando escuchamos la palabra flujo, seguramente nos hace entender que es algo que está fluyendo. El flujo de efectivo, el flujo de la salud, el flujo del conocimiento, o el flujo del crecimiento. Prácticamente es una palabra que puede englobar a muchas cosas. Pero en este caso vamos a analizar como último módulo también, pero antes que nada te quiero agradecer por seguir estos 8 módulos que hemos hablado de la integridad, que hemos hablado del producto, hemos hablado de la asesoría legal, hemos hablado del sistema, hemos hablado de la comunicación, hemos hablado del flujo vamos a hablar del flujo de efectivo, hemos hablado del equipo, hemos hablado del liderazgo, hemos hablado de la misión. Dentro de este panorama vamos a ver 3 cosas muy importantes que realmente, hablando en una forma didáctica o práctica, estamos hablando de que este es un triángulo que estamos viendo, y en cada lado de estos tres lados del triángulo vamos a conocer lo que es el equipo, el liderazgo, la misión. Dentro de ese triángulo está el producto, la asesoría legal, el sistema, la comunicación y el flujo de efectivo. Por esa razón, cuando nosotros hablamos dentro de este conocimiento, dentro de esta práctica de las 8 integridades de liderazgo, hemos recalcado mucho en todos los videos que hemos compartido contigo, con ustedes mismos,
hemos compartido que la importancia de estas integridades que componen el tema, que el módulo que hemos venido compartiendo este mes, una de las cosas muy importantes que debemos de conocer desde el punto de vista qué es lo que realmente y cómo está fundamentado mi búsqueda, cómo está fundamentado mi éxito, cómo está fundamentado mi liderazgo, cómo está fundamentado mi fe si soy cristiano, cómo está fundamentado mi conocimiento. En algunos conceptos decía que un líder tú lo vas a conocer por la capacidad de su conocimiento. Un líder tiene que estar buscando nuevas informaciones, confirmando informaciones para que no se convierta en fake news. Tienes que buscar, tienes que comprobar la fuente. Es algo de lo que cuando nosotros hablamos de liderazgo, por eso el liderazgo cae sobre él una responsabilidad más grande que cualquier seguidor. Dentro de una comunidad cristiana, normalmente los líderes es donde se ponen los ojos. O sea que cuando tú conoces a un líder, cuando sabes de un líder, la gente normalmente están puestos los ojos sobre ese líder, qué hace, cómo se conduce, cuáles son sus principios, todo eso son los que realmente nos van a evaluar para que nosotros realmente califiquemos como líderes, para que nosotros, que es el liderazgo que nosotros estamos desarrollando, realmente cuáles son la base. Dijimos hace un momento que la base debe de ser el equipo, el liderazgo y la misión. Toda persona que no tiene un equipo debería de construir un equipo. Normalmente en casa debemos de tener un equipo, uno el que hace la comida, otro el que barre, podemos intercalar las acciones. En una iglesia lo mismo, para eso están los ancianos, los sugieres, los líderes, los maestros que instruyen a la comunidad. Entonces, cuando tenemos ese equipo de trabajo, significa que tenemos un liderazgo. Pero no termina con el liderazgo, porque normalmente hemos dicho, como a son de broma, yo siempre he dicho, yo doy gracias a Dios, aquí en casa tenemos 5 perritas adoptadas, que las recogimos en la calle y las perritas me siguen mucho. Eso ya me da un título de líder para la vida perruna. Pero dentro de la vida social también debemos de ver realmente cómo nosotros construimos ese liderazgo, que es prácticamente lo que va a marcar la pauta en la vida personal. Toda persona, en el transcurso del negocio, en el transcurso de mi experiencia como predicador o pastor en aquellos años, se usaba mucho el lema que mucha gente lo usa actualmente: yo prefiero calidad que cantidad. En una manera sí, realmente a cuánto de nosotros quisiéramos tener la calidad de persona en el negocio, la calidad de persona en el hogar, la calidad de persona en la colonia, la calidad de persona en la iglesia, la calidad de persona en todas las áreas que nosotros nos movemos. Pero fíjese que hay algo muy importante cuando nosotros hablamos de la ley de Pareto. Nos damos cuenta que nada más el 80% de la población son las que realmente van a seguir el trabajo, entre comillas, que lo va medio a hacer y no lo va a hacer. Que en otras palabras, esas personas son los que se convierten en observadores. Pero el 20% de esa organización, en cualquier organización que tú vayas, el 20% son realmente los que van a sustentar el proyecto. El proyecto debe de estar sustentado por el 20% de las personas que realmente da su vida por la misión, da su vida por el equipo y está esforzado para crecer como líder. Pero el 80% tiene que estar en ese lugar. Si nosotros aplicamos este principio que nos habló el Señor Jesucristo, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, lo que realmente el gran maestro, nuestro rabino Yeshua, lo que realmente nos está invitando es que nosotros debemos es como cuando tú avientas la red, tú sacas el pescado, pero tú vas a seleccionar cuál es el pescado con la cual tú vas a trabajar, en otras palabras. Entonces, dentro de una organización pasa lo mismo. Tú puedes tener 100 personas,
200 personas, pero ten muy en cuenta que el 80% entre van a participar y entre los que no van a participar, que son personas que nunca van a tomar el compromiso realmente como parte de su vida, como parte de su filosofía. Pero el 20% es algo de lo que llama la atención, porque ese 20% son los que se van a enfocar, que están dispuestos a hacer todo lo que el sistema educativo o todo lo que el sistema le enseña para que esa persona realmente tenga los resultados lo cual desea. Y esta es una comparación cuando realmente una de las cosas que yo experimenté como primera instancia cuando inicio en la red de mercadeo, estamos hablando a finales del 99 a 2000 hasta 2007. Recuerdo que teníamos una organización aproximadamente de 500 personas, más o menos. Pero de esas 500 personas, a mí me dejó impactado que había entre 50 y 60 personas en la organización que hacía su calificación de 1000 puntos quincenales, perdón, en esa empresa ahí son quincenales. 1000 puntos quincenales significa, traducido monetariamente, un promedio de 6 a 7 mil pesos quincenales era el consumo. Y entonces prácticamente de ese grupo de 50 a 60 personas, yo doy gracias a Dios que tuve el segundo rango en esa empresa, pero traía un cheque de entre de 15 a 20 mil pesos mensuales en esa empresa, lo que para mucha gente en esa empresa llegar a ese nivel de plata era totalmente complicado, porque hay gente que tenía 1000, 2000 personas en su red, pero no alcanzaban el volumen. Y aquí es donde realmente nos lleva a cabo de tomar esas decisiones, de tomar esa acción de mejorar el liderazgo dentro de la industria. Ahora, en otra de las experiencias, cuando en la experiencia antes de yo involucrarme en el mercadeo en red, yo recuerdo que en ese entonces, cuando trabajaba como ministro, como pastor en el sureste de México, en Chiapas, sobre todo con la gente, tenía como 5 o 7 congregaciones pequeñas, así muy pequeñas, pero había otros pastores que tenían congregaciones más grandes, 10, 15 congregaciones pequeñas, y eso ya hace un número. Pero resulta que lo que yo experimenté dentro de ese marco, lo que yo experimenté que los pastores pasaban más dificultades por la simple y sencilla razón que no había una producción para lograr los proyectos que se requería. Había congregaciones que en ese caso no tenían ni un techo para reunirse, había congregaciones que no tenían terreno, pero cosa curiosa, cuando realmente nosotros entendemos el concepto del trabajo en equipo, el liderazgo, la misión, debemos de poner eso en énfasis con la organización. Ahora, dentro de esa base, sabemos de antemano que toda persona, que todo líder, dentro de un sistema, ya sea en una iglesia, ya sea en un negocio de network marketing o alguna empresa, tenemos un objetivo. Decíamos en algunos videos, decíamos que si nosotros entendemos realmente el concepto de nuestra misión, cuando entendemos ese concepto de misión, nos va a impulsar a desarrollar nuestro liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? La misión tiene que ser una misión tangible, palpable, creíble, porque muchas veces la gente cuando tú te topas, y esto a mí me ha pasado cuando inicio como líder en una iglesia, yo soñé con levantar iglesias y predicar ante multitudes, ante cientos y miles de personas, cosa que no sucedió porque no había entendido este concepto. Y si había líderes arriba, eran líderes que no tenían la misión realmente adjudicada, o no tenían el equipo, o no tenían liderazgo. Estas 3 columnas que nosotros vemos como dentro del triángulo que usted está viendo aquí en una diapositiva, dentro de ese triángulo debemos de entender que es la base que se debe de forjar para que nosotros tengamos realmente el flujo de efectivo que nosotros queremos, o el flujo del crecimiento, o el flujo del conocimiento. En cualquier área de tu vida lo puedes aplicar esto. Y entonces, cuando vemos eso, cuando entendemos realmente la misión, como decíamos, si usted recuerda la película del Rescatando al Soldado Ryan,
Brian, ¿cómo se llamaba el tipo este? Ahí la doctora nos va a corregir si estamos bien o mal. Entonces, déjame decirte que había una misión, creo que el personaje lo hizo Mel Gibson, algo así, había una misión que ir a rescatar al soldado Brian. No les importaba los explosivos, los campos de mina, todo el conflicto armado que estaba en ese entonces. El objetivo era ir por el soldado Brian. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros tenemos una misión, lo que debemos hacer es enfocarnos en la misión, enfocarnos en esa misión, que es el objetivo principal, que es lo que realmente quiero en la vida. Si tú quieres, en este caso, bajar de peso, porque es tu misión bajar de peso. Y cuando logras bajar de peso, ¿qué es lo que vas a hacer? Formar un equipo de personas que quieren bajar de peso. Porque tú eres el experimento, tú eres el testimonio, tú eres la persona que ha alcanzado esa misión. Entonces, formar un equipo de personas que realmente también quieren bajar de peso. Pero dentro de ese grupo que tú vas a formar el equipo, ahora tienes que desarrollar el liderazgo, porque hay muchos equipos. En cualquier parte nosotros podemos encontrar equipos, pero muchas veces hace falta liderazgo. Decía hace un momento que normalmente se utiliza en las iglesias, dice yo prefiero calidad que cantidad. Pero cuando nosotros realmente entendemos ese concepto, a veces es más pretexto o justificación que aceptar la realidad por qué mi organización no está creciendo. Cuando nosotros realmente analizamos por qué la gente dice que es mejor tener calidad que cantidad, entonces logramos entender que algo ahí anda mal como liderazgo. Decía una de las cosas que me gusta mucho esta filosofía de Jim Rohn. Nosotros no podemos decir que con 2, 3 personas me basta. Lo que nosotros debemos de entender dentro del liderazgo, cuando practicamos el liderazgo, es porque nosotros queremos trascender con nuestra filosofía. Queremos trascender lo que nosotros necesitamos. Queremos dejar un legado. ¿Te imaginas? Decía en un video anterior, cuando lo que le pasó a la congregación donde yo me convertí como cristiano, al cristianismo, perdón. Yo recuerdo que el presidente era el sabelotodo, era el que hacía todo, era el que decía todo. Y cuando falleció ese líder, déjame decirte que creo que se dividió en tres o en 4 grupos después de su muerte. ¿Por qué razón? Porque no había una misión que enfocarlo, no había un equipo, porque todo el mundo jalaba por su rumbo, y no había un liderazgo, y el que tenía liderazgo era más celoso de su liderazgo, en lugar de desarrollar nuevas generaciones, nuevas personas, para que se siga cumpliendo con la misión que la cual fue iniciada esa organización. Ahora, si nosotros vemos dentro de la industria del multinivel, ¿qué es el primer paso que nosotros debemos de hacer? El primer paso es que nosotros debemos entender que tenemos una misión. ¿Cuál es tu misión? Uno de los casos míos, uno de los sueños que tengo, una misión que tengo, y siempre le he compartido, es que existan 1000 personas que yo conozca, 1000 personas que desean cambiar su vida. Cuando hablo de cambio, es que estoy hablando de que personas que quieren cambiar su vida desde su salud física, desde su salud emocional, me refiero, no porque sean locos, me refiero a que cambiemos la mentalidad, pero también personas que desean mejorar su calidad de vida económica. No estoy diciendo que voy a formar 1000 millonarios, estoy hablando de 1000 personas que necesitan cambiar su calidad de vida, que necesitan cambiar ese rumbo de salir de la mediocridad, de salir de la ignorancia,
a conocer una luz de cambio, a conocer un camino diferente de donde yo hace aproximadamente 20 años estaba yo gordo, feo, viejo, todo acabado, y también también quiero transmitir lo que me pasó hace 12 años en una vida de rutina, de trabajo. No estoy hablando que el trabajo sea malo, siempre y cuando te guste lo que hagas, no hay ningún problema, pero hay muchas personas que están esclavizadas con sus propios caracteres porque no están a gusto donde están. Entonces necesitamos 1000 personas que desean hacer ese cambio, que desean cambiar el panorama de su vida, que desean dejar un legado para que su futura generación tenga realmente un cambio diferente a lo cual nosotros iniciamos. En uno de los conceptos que yo platico es que yo vengo de una familia indígena. Yo vengo de una familia donde no teníamos para comprar un cuaderno, donde un lápiz se partía en dos para que tenga tu hermano y tenga yo, donde un pantalón decía, muy lastimosamente muchas veces la gente dice que hay niños que usan ropa de 3 posturas, porque ya puso el hermano y el otro hermano y él le toca la tercera. Entonces estamos viendo quién deja ropa para suplir nuestra necesidad. Esa persona no me la contaron, esa persona fui yo. Pero ¿cuál es la gran diferencia con el impulso que tuve de mi madre? Yo hablo siempre de mi madre porque fue la persona quien más me orientó a hacer cosas diferentes. Si yo no hablo de mi padre, no significa porque sea mal padre, significa que estoy hablando porque la imagen que tengo bien pregnado en la cabeza, la imagen que siempre tengo en la mente, es mi madre, porque fue la que me impulsó para ser una persona diferente, para cambiar la vida, para llevar en otro nivel, para no ser uno más del montón, sino que el impulso realmente, que la misión que clavó mi madre en mi mente, era que yo sea una persona diferente, de ir a otro nivel, de hacer los cambios necesarios, sin importar el precio que pagar. Eso fue realmente lo que enseñó mi madre. Entonces, cuando vemos aquí, dentro de ese equipo liderazgo, la misión, cuando tenemos esa misión, es algo lo que siempre te va a hacer parar frente a una cámara. Es lo que siempre te va a hacer levantarte y hacer, aunque no te guste, lo haces porque tienes esa misión. Entonces, amigos, cuando vemos que si nosotros entendemos realmente el enfoque del equipo y el liderazgo y la misión, esas tres bases fundamentales, entonces el producto, la asesoría legal, los sistemas que tienes que seguir, la comunicación, pero sobre todo, al final, como beneficios, tenemos un flujo de efectivo, que es prácticamente lo que se predica en muchos conceptos de la red de mercadeo. En la red de mercadeo, cuando la gente entra en una empresa de red de mercadeo, ¿cuál es el objetivo? Disfrutar de un ingreso residual, de un flujo de efectivo, pero se nos olvida esta base importante. Y por esa razón, cuando estas integridades, estas normatividades que nos pone para que nosotros tengamos realmente lo que nosotros buscamos, no debemos de olvidar estos principios. El principio de tu producto, el principio de la asesoría legal. Decíamos, si tú tienes un producto, en este caso tú tienes un producto y hablas correctamente, te emociona tu producto, te apasiona tu producto, pues es obviamente que la gente ve lo que tú estás ofreciendo y la gente acepta tu producto. En el caso de la asesoría legal, si tú eres una persona que realmente quiere crecer, debes de tomar en cuenta tu asesoría legal con las personas expertas en cualquier área que tú quieras desarrollar. Siempre hemos invitado que una persona que inicie el emprendedor debe de tener todas las herramientas, desde el conocimiento de su producto, desde su conocimiento fiscal, desde su conocimiento de liderazgo, todo este conjunto de crecimiento debemos de tener asesores. Decía en un video penúltimo de esto, cuando tú te topas, en este caso, si tú te toparas con Warren Buffett, seguramente ha de tener 20 y 30 asesores para diferentes áreas de su vida que necesita conocer. Entonces, cuando entendemos la importancia de la asesoría legal, pero sobre todo cuando entendemos que es un sistema,
Decía, en el video penúltimo decía que la gente confunde el sistema con un plan de compensación. La gente muchas veces lo confunde con un plan de pago o un plan de comisiones. El sistema es algo que está diseñado, decíamos que es algo que está diseñado para que tú y yo tengamos un resultado siempre y cuando tú sigues el sistema y lo aplicas en tu vida. Durante el tiempo de mi vida que he llevado a cabo estos conceptos de la industria de network marketing, cuando tú sigues el sistema del A a la Z, que tú sigas los pasos indicados por las personas que tienen los resultados, déjame decirte que da resultado. Tu vida puede cambiar. Por eso el sistema es algo que ya está comprobado. No lo vas a experimentar. Es como si tuvieras una rueda de tu carro, es redonda. Pero ¿qué pasaría si tú dices, ahora mi carro ya no lo quiero con llantas redondas, ahora las quiero cuadradas? Seguramente te metes en problema. Entonces la gran diferencia es que cuando entendemos cómo funciona el sistema desde el aspecto de liderazgo, desde el aspecto de negocio, desde el aspecto producto, desde el aspecto de crecimiento personal, entonces creo yo que deberíamos de tomarle seriedad al sistema. También en el caso de la comunicación, el mayor error que se comete dentro de los negocios es que a veces no tenemos una comunicación adecuada. Decía en el video anterior que muchas veces hablamos tan bonitos, tenemos un léxico tan hermoso, nos expresamos como si fuéramos un locutor de radio, respetando los puntos, comas, interrogaciones, admiraciones y toda una expresión tan hermosa, pero cuando esa comunicación no es sincera de nosotros, recuerda que la gente usa su sexto sentido. Hay un dicho que dice que el perro huele al miedo. El perro cuando le tienes miedo, te muerde porque sabe que le tienes miedo. Pero ¿qué tal cuando el perro siente que no tienes miedo? Te hace amigo. Entonces dentro del concepto de la comunicación, cuando nosotros tenemos realmente algo que comunicarle a la gente, pero una comunicación realmente que transmite, que le llega al corazón, que le llega al subconsciente, la gente te va a creer y la gente te va a apreciar y te vuelves amigo. Por eso la importancia dentro del sistema de mentorías que se proporciona en esta industria de network marketing o en la industria de la venta directa o en cualquier industria que tú te quieras especializar. Decía que este sistema nosotros lo hemos probado dentro de una congregación judía en San Juan del Río y logramos hacer muchas cosas, logramos crecer como organización. El sistema está comprobado que funciona. Es algo que no me lo inventé yo, es algo que no lo inventó una persona sin oficio, sin beneficio. Es algo que fue inventado por una persona que lo experimentó y fue una persona de mucho éxito dentro de la industria. Entonces, el sistema, cuando tú lo planteas en cualquier parte de tu vida, pues obviamente mejora tu comunicación, te da sinceridad, te da integridad sobre todo. Y sobre todo el flujo de efectivo, en este punto, es la consecuencia de las cosas que bien se hacen. Platicamos siempre que cuando tú eres una persona que cumple todas estas características de las 8 integridades, el flujo de efectivo es una consecuencia. Y lo repetimos muchas veces esto por la simple y sencilla razón de que muchas veces la gente dentro del marco que nosotros vivimos, dentro del miedo de la crisis, dentro del miedo de qué dirán, dentro de todas estas barbaridades que pasan alrededor de nosotros, obviamente que somos atacados emocionalmente para ser víctima más de las cosas negativas. Muchas veces la gente tiene el temor, la gente tiene miedo, la gente tiene inseguridad, pero cuando estas integridades lo pones ante toda circunstancia, la integridad siempre va a vencer el miedo, la integridad siempre va a vencer los temores, la integridad siempre te va a dar resultado. Al menos que tú realmente no quieres ser una persona íntegra en tu vida personal, no quieres ser una persona íntegra en tu carrera profesional, al menos que tú no quieras ser una persona íntegra como ciudadano mexicano o como ciudadano del mundo, pues es obvio que no vas a poder adaptar. Pero si realmente queremos el deseo anhelado, el flujo de efectivo, son consecuencias que realmente va a suceder porque nosotros ponemos ante todas las cosas la integridad, que la cual es
la consecuencia que nosotros disfrutamos por hacer las cosas correctamente. Entonces, el flujo de efectivo es algo lo que normalmente se conoce como, en este caso, hay mucha gente que habla de flujo de efectivo, que recibes dinero sin estar trabajando, pero es la consecuencia de este sistema de la cual estamos hablando. ¿A poco no te gustaría un día que tú desde tu casa, desde tu lugar donde tú quieras estar, pero sin dejar de percibir ingresos, sin dejar de percibir ese flujo, para que tú tengas esa libertad de tiempo que tú deseas? Pero para que esa libertad de tiempo llegue a nuestras vidas, tenemos que someternos a una integridad. Y esta es una de las cosas que nosotros realmente debemos de entender, que estas 8 integridades son las herramientas que realmente nos va a hacer una persona de éxito. Nos va a hacer una persona no solamente de éxito, sino que nos va a hacer un ciudadano incorruptible. Nos va a hacer un ciudadano que va a saber respetar el semáforo. Nos va a hacer un ciudadano que nos va a enseñar a respetar los lugares o los espacios para las personas que necesitan. Cuando entendemos estas 8 leyes de integridad, nos va a ser un ciudadano que no participa con el soborno. Nos va a ser un ciudadano que realmente vamos a dar el kilo completo, el producto exacto, el cambio completo. Pero cuando estas integridades no la aplicamos en nuestra vida, déjame decirte que siempre, escucha, yo uso la palabra siempre, cuando esta integridad no se aplica en la vida, seremos los pastores mediocres, seremos los líderes mediocres, seremos la sociedad mediocre, seremos los esposos mediocres, seremos todo lo que tú quieras, porque no existe la integridad y por lo tanto la sociedad, nuestra organización, nuestra gente, nos va a ver como un defraudador, nos va a ver como un aprovechado, nos va a ver como persona falsa. Entonces, amigos, para que ese flujo de efectivo llegue a nuestra vida, debemos de tomar como un compromiso, como una misión de ser una persona íntegra, para que tengamos todo ese conjunto de herramientas. Y si ese conjunto de herramientas lo aplicamos en nuestras vidas, entonces todo lo que tú haces va a comenzar a correr, independiente del negocio. Porque también existe el mito de que nada más la red de mercadeo es el único mejor negocio del mundo. También eso es mentira. La red de mercadeo también es un vehículo financiero que te puede llevar a una libertad financiera para que tú te conviertas en empresario, montar empresas, hacer negocios. Mas no es la única opción. Entonces tampoco nos dejamos llevar. La persona que no aplica esta integridad no va a tener resultado en su negocio, no va a tener resultado en su trabajo y no va a tener resultado en la red de mercadeo. ¿Por qué? Porque son principios que siempre van a funcionar a nuestra favor. Son principios que siempre nos va a llevar al éxito si nosotros aplicamos en nuestras vidas. Así que, mis estimados amigos, si queremos ese flujo de efectivo, si queremos realmente todas esas bendiciones que debemos de disfrutar en esta vida, y luego para las personas que creen en la vida eterna y luego la vida eterna de la venidera, pues también tenemos otro. O sea, vale la pena. Toda persona que aplicamos estos principios, veremos el resultado aquí en vida, pero también en el futuro podemos disfrutar, y no solamente nosotros, podemos transmitir a nuestros hijos, amigos y parientes y toda la persona que está alrededor, nos vamos a convertirnos en ejemplo de ellos. Así que, mis estimados amigos, gracias por acompañarnos en estas 8 integridades. Gracias, y nuevamente te invito a que te suscribas y a que nos regales tu like, a que compartas este video, porque queremos alcanzar a más personas. Nos vemos en otro programa que vamos a iniciar. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente sábado y que Dios les bendiga grandemente donde quiera que te encuentres. Adiós.